Buenas noches, bienvenidos a los conversatorios con Doña Nidia, Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo desde la ciudad de Nueva York. En nombre de su directora, la señora Nidia Paut Quintero, les damos la más calurosa bienvenida. Soy Jaime Medina García y se me ha encomendado hoy la presentación y coordinación de este evento. Esta noche tenemos como invitado al doctor Julio César Enríquez Toro, con el tema La poesía política y el rol de la mujer en el siglo XXI, quien será presentado por la licenciada Sandra Zambrano. En nombre de la señora doña Nidia, agradecemos a todos ustedes por su asistencia y participación, pero más aún a nuestro invitado especial, al doctor Julio César Enríquez. El Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad y conversatorios con Doña Nidia se permiten informar a la opinión pública que todas y cada una de las expresiones, conceptos y argumentos aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de cada uno de quienes intervienen. Ya para comenzar, agradecemos a Dios Todopoderoso por nuestra vida, nuestra patria y nuestra familia, y por permitirnos interactuar y trabajar en busca de salvar a nuestro país Colombia del abismo de la maldad. Licenciada Sandra, tiene usted la palabra. Decíamos que usted es abogado, poeta, escritor, periodista, analista político, estratega, consultor, doctor en ciencias políticas y profesor universitario con una amplia formación humanística que facilita el acompañamiento en procesos de direccionamiento estratégico, que ha estado vinculado desde el año 2004 al ámbito académico y jurídico en el área del derecho por el ejercicio continuo de las ciencias jurídicas por más de 20 años. Es el director del programa de televisión El Termómetro de CTV Barranquilla. Fue director del doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Secretario general y asesor jurídico de la Universidad Santa Rosa de Cabal, UNISAR. Ha sido decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, dirigiendo actividades de docencia, investigación y extensión, en la que también se desempeñó como director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos, Económicos y Sociales. Es el actual presidente y fundador del Colegio de Abogados del Atlántico, miembro principal del Consejo Directivo del Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados en Derecho Electoral y representante para el Caribe colombiano de la Organización Mundial de Abogados. Desarrolla actividades como investigador del Comité Euroamericano en Derecho Digital, columnista de los diarios El País de España, El Tiempo en Colombia, El Heraldo en Barranquilla y colaborador en varios medios de comunicación, escritos y audiovisuales. Doctor Julio César, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a este conversatorio. Muchísimas gracias, doctora Paut, y a todo este ilustre grupo de personas tan destacadas en diferentes ámbitos de la vida pública, privada y, por supuesto, grandes líderes sociales. Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes hoy en el Día Internacional de la Mujer y quiero extender mis más sinceras felicitaciones a todas esas mujeres que día a día nos inspiran y que han tenido con su trabajo y el desarrollo de sus actividades una marca y un sello personal que todos los días nos invita a una reflexión profunda sobre el estado actual, no solo de la sociedad, sino de la política específicamente. Y agradezco su gentileza y la de todo el equipo de invitarme el día de hoy. Es un verdadero placer estar con ustedes y les voy a proponer que dividamos esta conversación en dos grandes tópicos que no se van a dividir ni apartar, sino que van a coexistir en el marco de este análisis. Y quisiera empezar con la poesía política para luego hablar un poco de cuál debe ser o cuál es el rol de la mujer que esperamos en el siglo XXI. Un siglo que está permeado por grandes expectativas y también por muchos antivalores. Estas son las dos primeras caracterizaciones
de estos primeros 25 años. Expectativas permanentes, constantes, pero también muchísimas y grandes desafíos que invitan a reimaginar y a repensar el contexto actual. ¿Por qué hablar de poesía política y hablar de rol de la mujer en el siglo XXI? El discurso político está deteriorado. Esos grandes oradores del pasado que movían fibra emocional y tocaban la esencia misma de la condición humana para erigirse más que en motivadores, en ejemplos, no solo por el buen uso de la palabra, sino por la coherencia entre sus dichos y sus acciones, parecieran estar en vía de extinción. Hoy, en cualquier país del mundo, generalmente se está eligiendo al final entre los liderazgos que menos errores o menos equivocaciones hayan cometido. Para decirlo en palabras llanas y en un muy buen colombiano, terminamos eligiendo entre los menos malos. Y esa precariedad, esa devaluación de la palabra, nos hace recordar en un país tan poético como Colombia la necesidad de volver a nuestros orígenes. Nuestro himno nacional no solamente fue escrito por un poeta, quien además fue quien redactó nuestra primera constitución y gobernó por 4 periodos importantes como fue Rafael Núñez. ¿Por qué se ha perdido el nivel del discurso y se ha devaluado el lenguaje al insulto, al escándalo, al señalamiento y la crítica, pero con la escasez permanente de grandes propuestas e ideas? Colombia no es ajeno a esta preocupación. Y digo ajeno porque me refiero al pueblo colombiano, más que a la nación. La nación es una posibilidad sin la existencia del pueblo. Y el pueblo, aunque es una voz que ha sido también deteriorada, devaluada y se ha aislado del verdadero sentido y carácter que tiene la sociedad, es lo único que permite reforzar valores. La poesía es urgente y necesaria no solo en la política. Vamos ya por el año 2025. Y cuando usted asiste a un debate, acudimos por cualquier medio. ¿Dónde estaban no solo las grandes palabras, sino las mejores ideas? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos a un líder que con su discurso, su plan y su acción sacudiera nuestra fibra emocional y despertara en nosotros el deseo de acompañarle, no solo por la necesidad de participar en política y de ir a votar, sino porque constituía una esperanza real? No voy a mencionar nombres que son conocidos de la última elección presidencial en Colombia, pero al final, después de un gran cúmulo de candidatos, se fueron decantando y la mayoría del pueblo colombiano quedó entre el temor y la esperanza. Quienes creyeron en el proyecto político que venció se llenaron de esperanza de un cambio que hasta el día de hoy no se ha podido ver. Y quienes no acompañaron ese proceso tenían el miedo y la preocupación de que Colombia diera un salto al vacío. Pero todo esto tiene una explicación, y es que el discurso político hoy se ha llenado de una digresión. Ojo con esta palabra. Es un discurso que se ha disgregado. Es un discurso que ha caído en la devaluación del populismo y de la promesa electoral que no se mide a partir de la efectividad y la eficacia de sus planteamientos. Se están buscando oradores y nuevos líderes, y cualquier discurso que tenga carácter, que sea antisistema, como ocurrió en la elección anterior, en la que 2 discursos antisistema prometieron acabar con lo que existía, y la verdad es que acabaron, pero no para mejorarlo. Y aunque esto duela decirlo, no es solo una realidad colombiana.
Si trascendemos de nuestras fronteras y miramos a los vecinos y a la región a propósito de las próximas elecciones en Ecuador, nos daremos cuenta que el Ecuador también está en la misma disyuntiva. Discursos de izquierdas, de derechas y de centro, con pocas ideas y pocas propuestas que resuelvan los mismos problemas de hace 100 años. Ni hablar si saltamos a Venezuela, llegamos al Istmo de Panamá y ampliamos este espectro a toda la visión. Pero ¿qué tiene que ver eso con la poesía? Aquí quiero aproximarme a una definición que he propuesto en varios de mis libros y en múltiples conferencias en universidades y diferentes sectores y ámbitos más allá de la esfera literaria. Cuando me preguntan qué es la poesía, yo la defino en una frase, aunque es una osadía, porque para muchos la poesía es indefinible. La poesía en sus orígenes era entendida como el arte creativo, era la poiesis. Poiesis era el creador, el artista que tenía la capacidad de diseñar y plantear soluciones a problemas específicos. Pero esa poiesis, esa poesía, se fue diluyendo en el tiempo y se apartó del gran discurso político. Y aquí viene la definición que hemos propuesto de lo que es la poesía. La poesía es la sublimación de la palabra. Voy a repetirla porque es una frase muy corta, pero es una expresión polifónica y polisémica. Polifónica porque se escucha de múltiples formas y polisémica porque tiene múltiples significados. La poesía es la sublimación de la palabra. ¿Pero qué entendemos por sublimación? La sublimación es la elevación del discurso para aproximar la verdad y la realidad del contexto desde la mirada de los sentimientos, las emociones y la reflexión que solo provoca la experiencia. Ojo con esto porque por muy teórico que pueda sonar, si la poesía de hoy se ha aislado del sentido de la belleza, la poesía debe ser, en el marco que estamos planteando de la sublimación de la palabra, una fusión entre la estética y la ética. La estética entendida como esa teoría de lo bello y de lo sublime, pero que va de la mano con una reflexión de orden moral, social y espiritual. Si la poesía no cumple esos fines como nosotros la vemos, entonces la palabra no se sublima. La palabra termina devaluando el discurso. Y si la poesía está devaluada y el discurso ha perdido su real carácter, el contenido político que debe entenderse como la búsqueda de toma de decisiones que resuelvan los problemas de la comunidad se devalúa. La palabra devaluación es mucho más que una expresión financiera o un término económico. La devaluación del discurso demuestra la precariedad de la vulgaridad que en política, en la concepción moderna de democracia, degenera la democracia en una oclocracia. Ojo con esta dos. Democracia es el gobierno del pueblo en su acepción primigenia, originaria. La oclocracia es una degeneración, decía Polibio en la antigua Grecia, que desvirtuaba la democracia en una oclocracia porque no gobernaba el pueblo sino la mediocridad. Oclocracia era el gobierno de la plebe, el gobierno del vulgo, el gobierno de aquellos que no tenían ningún tipo de formación. Pero a contrario de la distorsión de la democracia, algunos países están optando por la distorsión de la aristocracia, aquella de la que tanto hablaba Gaitán, que era la plutocracia, y era el gobierno de los ricos. Las sociedades del mundo han virado hacia dos caminos, o el camino de la oclocracia o el camino de la plutocracia.
Y la plutocracia entonces determina que son los que tienen más poder adquisitivo, más dinero y más capacidad económica los que terminan dominando en las regiones, y para participar en política entonces se necesita es tener dinero, no importa cuál sea su origen. Eso no es un drama solamente colombiano, pero esto es para poner en contexto lo que quiero decirles hoy sobre cómo la poesía política requiere eso que estamos diciendo de sublimar la palabra. La palabra puesta en acción es lo que determina el nivel de coherencia del liderazgo. No es solo lo que se diga, es una conexión y una interacción entre lo que se haga. Pero la poesía política, al perder el sentido original de la poiesis, de la combinación de la estética con la ética, se ha reducido a un lenguaje popular y callejero. Y esto es una crítica para la poesía actual. La gente dice, ¿por qué la música actual está tan devaluada y la música anterior era mejor? Lo mismo ocurre en todas las manifestaciones del arte de la actualidad. Parece que las nociones de modernidad, posmodernidad, han generado, en vez de una evolución, una involución o un retroceso hacia el desarrollo científico y principalmente hacia el progreso de las artes. Si estamos hablando de poesía política y el discurso político se encuentra en franco declive, deterioro y abandono de sus fuentes originales, de esa riqueza y de esa cultura tradicional de la antigua Grecia, estamos diciendo que el drama de la política actual es tan precario y tan devaluado que pareciera no tener un horizonte claro de solución, y vivimos una crisis de liderazgo. Pero este discurso tan fatalista en un día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿qué tiene que ver con esta conversación que propongo? Nuestras sociedades no solamente deben producir sus líderes, deben estar en capacidad de producir ciudadanos. La noción de ciudadanía tiene una corresponsabilidad. Dicho todo esto como unas primeras pinceladas, yo los quiero invitar a que empecemos a reflexionar sobre cómo el lenguaje político de la actualidad se ha vuelto simple, mera y llana palabrería. Algunos dicen es simple retórica. ¿Por qué yo no digo que es retórica? Porque ojalá fuera retórica y ojalá encontráramos retores. El retor era un orador que tenía esa habilidad para sublimar la palabra y para, más allá del sofisma tradicional con el cual se aisló la retórica del conocimiento científico, el verdadero retor era un artista que expresaba sus ideas y plasmaba sus convicciones al tiempo que daba buen ejemplo por su probidad y por su idoneidad. Pero hoy estas palabras, probidad e idoneidad, parecieran estar en desuso. Esos grandes oradores no solamente escasean, el pueblo los espera, los anhela, los busca, no los encuentra y terminan siendo un sueño. Al final los partidos políticos terminan colocando líderes por el nivel de conocimiento que tengan, y me refiero al nivel de conocimiento no por su capacidad intelectual o por la profundidad de sus ideas, sino por el nivel de popularidad y de conocimiento que tienen los grupos humanos y las mayorías sobre ese individuo o sobre ese candidato. Para decirlo mejor aún, en la era de las redes sociales, en la era de los fake news, de la llamada posverdad, lo que interesa es ser conocido, aunque el conocimiento sea negativo y no sea un buen ejemplo, ni estemos en la presencia de un retor
o de alguien que encuentre la coherencia suficiente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Así está la poesía política del siglo XXI. Se apartó y tradicionalmente en el siglo XX el discurso poético político terminó siendo panfletario. Ojo con esta voz. El discurso político tradicionalmente de resistencia, de lucha, de oposición, asociado a movimientos de izquierdas, generó una batalla cultural que fue ubicando a grandes personajes del comunismo, del socialismo y de lo que se denomina el espectro de izquierda. A mí no me gusta utilizar esa clasificación, creo que ya está en desuso, pero es la forma más clara de entender, si entendemos por izquierdas, aquellos grupos, líderes y sectores que predican la igualdad, la equidad, el equilibrio, la justicia social por encima de la libertad económica, del desarrollo de las ideas y principalmente del avance de los pueblos a partir del crecimiento económico. Ojo con esto. Esa batalla cultural fue generando la ausencia de coherencia entre el dicho y la acción. Y por eso hoy se ha llegado a tolerar y a decir que el discurso de campaña es muy diferente al discurso de gobierno. Eso es una forma de legalizar, legitimar y aceptar la manipulación y la mentira. El verdadero líder no debe tener dobles discursos ni dobles morales. Aterricemos esto al ámbito cotidiano. Se ha vuelto frecuente y hasta graciosa esa expresión de decir, no lo sostengo en público y esto no lo diré delante de los demás, como para generar un aura o un ambiente de intimidad, de privacidad y de secreto, pero quienes emplean esa expresión no se dan cuenta que lo que están revelando es el doble discurso, la doble moral, que ahora no es doble, ni discurso ni moral, sino que ahora es cuádruple moral. Cuádruple moral porque se adapta a las condiciones de hacia quién va dirigido el mensaje. Y no vamos a entrar en esos terrenos de la neuroverdad y la manipulación a través del discurso, porque lo que quiero ir concluyendo sobre este primer apartado, que es la poesía política en el siglo XXI, es llegar a tres grandes afirmaciones. Primero es que el discurso ha terminado siendo palabrería. Ojalá tuviésemos retórica y tuviésemos un gran orador capaz de proponer soluciones a los problemas sobre los cuales se está discutiendo. Segundo, la poesía como las artes han caído en un franco deterioro y cada vez más es recurrente y frecuente esa expresión de que la música del pasado era mejor, de que el arte, y me refiero a las artes gráficas del pasado, era muy superior y que las modas de hoy solo son repeticiones de tendencias antiguas porque la innovación y la creatividad se ha visto reducida. Y esa conclusión se refuerza con un tercer elemento, y es que vivimos en una crisis de liderazgo. El panorama, más que preocuparnos, debería invitarnos, y aquí debo felicitar iniciativas como estas, no solo a reflexionar el contexto, sino a formar el liderazgo a partir del intercambio de conocimiento y de información. Que estemos un sábado por la noche, a esta hora, ventilando estos temas, esto es digno de celebración y de exaltación un día como hoy, y quiero felicitar a los organizadores de este centro de pensamiento y de estos encuentros permanentes, porque esto es lo que le hace falta a nuestra sociedad. Pero, ¿qué tiene que ver todo ese contexto tan triste
con una propuesta innovadora en poesía y en política. Si la poesía es entendida, como lo dijimos, la sublimación de la palabra, y la política y el discurso político actualmente es mera palabrería, y les voy a poner ejemplos ahora sí específicos, porque es fácil cuestionar al gobierno actual en el caso colombiano y en el caso de cualquier nación del mundo. Pero estamos discutiendo sobre los mismos problemas de hace 100 años. Viajemos en el tiempo. 1925. Primer problema, una sociedad pobre. Colombia no ha salido de la pobreza. Y cada 4 años aparece un discurso dirigido a decir que se va a sacar a la mayor población de la pobreza, con sus matices. Obviamente esos discursos, como están devaluados, no tienen poesía. No tenían la poesía que existía en Colombia en 1925, cuando la mayoría de nuestros líderes y nuestros presidentes eran, así como lo escuchan, poetas. No estoy mencionando a nadie precisamente para provocar en ustedes esa evocación de esos líderes. Solo mencioné al primero, que fue Rafael Núñez. Pero cuando usted ve la historia de nuestros presidentes, encontrará que en el siglo XX, en sus albores, poetas estaban en el acontecer político y en el escenario de la toma de decisiones. Pero no por ser poetas. Tomaban la poesía para introducirle al discurso una forma de elevación del lenguaje, pero no resolvían problemas. Y entonces la poesía quedaba en ese género de ficción que sublimaba la palabra, pero que no encontraba coherencia entre lo que se pensaba, lo que se decía y lo que se hacía. Pobreza. Seguimos discutiendo sobre un tema esencial, y es sobre la noción del conflicto y de la violencia. No hemos salido. Voy a quitar la expresión conflicto porque genera bastante polémica. Pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que en Colombia ha existido mucha violencia desde antes de la independencia hasta nuestros días. Somos una sociedad violenta y ningún líder se ha propuesto resolver el problema de la violencia. Lo dicen en el discurso de campaña, pero pareciera que cuando llegan al poder, la agenda los domina. Habrá que llevar líderes espirituales a la Casa de Nariño a ver qué es lo que pasa ahí, porque parece que los presidentes olvidan lo que criticaban, lo que cuestionaban, y aquí no se salvan ninguno. Unos, como los líderes que usted prefiera, han hecho mejor trabajo que otros, pero seguimos con grandes problemas: pobreza, violencia. Tercero, ausencia de oportunidades, que lleva un hilo conductor, porque muchas veces las causas de la violencia no es la desigualdad, la exclusión, la inequidad, la injusticia social, sino la ausencia de oportunidades que desencadena todo ese contexto oscuro que parece no tener solución, porque si se ha devaluado la palabra, las ideas han caído en un franco deterioro. No se ha resuelto el problema de la pobreza, no se ha resuelto el problema de la inclusión, no se ha resuelto el problema de la igualdad, y lo que es peor, no hay oportunidades. Pero cierro este punto con dos problemas que todavía son muy graves y que en ese viaje en el tiempo los encontramos también en 1925. En el caso de Colombia, hay un grave problema espiritual y nadie habla de eso. Lo espiritual no entendido desde el punto de vista religioso.
El espíritu de la ley, por ejemplo, es lo que motiva al legislador a definir el marco normativo de un sistema jurídico, de una norma. Y cuando se habla del espíritu de las leyes, no se está invocando un ente, una entidad, algo corpóreo, metafísico, sino a lo que anima, estimula, genera la creación de la ley. Pues nuestro Congreso parece que vive sin espíritu. Todo el tiempo cambiando leyes, pero nunca resolviendo problemas. El espíritu de la ley se reduce entonces a esa palabrería que no resuelve nada. Y si, aparte de ese problema espiritual, tenemos el mismo problema moral, que son los 5 puntos que les propuse para terminar esta parte, eso demuestra que la moralidad se ha reducido simplemente a denunciar la corrupción cuando se es candidato, pero a no combatirla cuando se accede al poder o cuando se ejerce la oposición en un órgano de control, llámese cualquiera, desde el Congreso de la República hasta los órganos de control en la estructura del Estado colombiano propiamente dicho. ¿Qué controlan? La Procuraduría, la Contraloría, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Si el discurso político está así, y si la democracia se desvirtúa en oclocracia, y algunos creen que la democracia no debe existir, sino que debe ser una aristocracia, pero no por el nivel de cultura, de conocimiento o el gobierno de los filósofos en el que creían los griegos, sino por los que tienen más dinero. Y entonces para tener un aval en un partido es ¿cuánta plata tienes? Yo sé que esto es muy doloroso, pero es la realidad cruda de cualquier partido en Colombia. Y todos lo ocultan de alguna manera, y las fuerzas emergentes que vienen con otra iniciativa, con apertura, tienen grandes dificultades para financiar sus campañas porque se aíslan de esa denominada plutocracia. Esta es la parte cruda de esta conversación, pero que debe sublimar la palabra para que la poesía política del siglo XXI contenga y adquiera una dimensión diferente. Una dimensión diferente que plasme no sobre el papel y sobre la ley, sino sobre el espíritu y el corazón de la gente, una conciencia moral, espiritual, social y principalmente una conciencia colectiva capaz de eliminar el odio, el resentimiento y sublimar la palabra desde la poesía al discurso político. La pregunta entonces que surge es, entonces los políticos tienen que ser poetas. No se trata de eso. Pero quienes quieren ejercer el liderazgo político deben subirle el nivel al discurso porque la palabrería está acabando con verdaderas iniciativas y seguimos discutiendo sobre los mismos problemas de hace más de 100 años. Pero esta historia triste tiene un futuro prometedor. El siglo XXI, escuchen bien, es el siglo de la mujer. Se dirá, ¿cómo así? Pues sí, estamos viviendo el mejor momento de la historia para la mujer, con todos los problemas, feminicidios, trata de personas, exclusión, racismo, desigualdad. Nuestra mujer del siglo XXI es la mujer más libre que ha conocido la historia de la humanidad. Y eso no es casualidad. Este siglo que está entre la expectativa y el temor
ahora con el desarrollo tecnológico y con la aparición de la inteligencia artificial, la mujer lo que va a generar es una sensibilidad diferente a partir del desarrollo cuando tome el rol que este siglo está esperando por ella. Casualmente yo hoy he publicado una columna en el diario El Heraldo para conmemorar el Día de la Mujer, que he titulado El perfil inspirador. Y antes de leer un par de poemas de mi autoría, quisiera resaltar cuál es el perfil inspirador y el rol que tiene la mujer en el siglo XXI. El perfil inspirador de una mujer en el siglo XXI está marcando la mejor época para ser mujer. 10 cualidades reúnen ese perfil y ese rol. La mujer en el siglo XXI tiene que resolver el problema espiritual de la humanidad. Y lo está haciendo. Lo está haciendo porque tiene una sensibilidad distinta por el simple hecho de ser mujer. Esa cualidad de ser espiritual debe estar sumado con una segunda cualidad y es la honestidad. La mujer en el liderazgo social, político y económico puede acompañarle a la honestidad un elemento fundamental que es la sinceridad. 3 cualidades: espiritualidad, honestidad y sinceridad. Pero además esa mujer es prudente porque sabe procesar la información, porque sabe guardar secretos. Pero esa mujer del siglo XXI es una mujer valiente, que asume retos, que avanza. Es una mujer que tiene el potencial para darle no solo a la familia, sino a la sociedad, la nación y el mundo un nuevo carácter empático. La empatía entendida como esa alteridad de la que hablaron tanto los filósofos como Jonas y otros, es tener la posibilidad, ojo con esto, de sentir desde el otro. Y si se siente desde el otro, se puede comprender su problema. Pero esa empatía debe estar asociada con la confianza. Generar confianza es la clave del proyecto colectivo. El liderazgo de Colombia va a transformar la realidad de nuestra nación cuando confiemos en nuestros líderes. Y allí la mujer genera un papel fundamental, esencial, bien sea para liderar o para impulsar. El día que nuestra nación entienda, comprenda que el liderazgo no es individual, que el liderazgo debe ser institucional y se antepongan los egos por el fin social y colectivo, la poesía política sublimará la palabra. Y ahí está el rol de la mujer. Pero además esa mujer tiene una cualidad importante y es su humildad. La humildad no entendida como se ha devaluado este valor, más allá de ser una cualidad. La humildad no está silenciada por la pobreza o por la escasez. El corazón humilde es aquel que ha apartado del contexto la arrogancia, el exceso de orgullo y la egolatría propia de la búsqueda incesable de autorreconocimiento, de postura y posición de privilegio, sin
compartir la postura y el privilegio con el contexto y con el entorno. Pero esa humildad tiene dos cualidades con las que termino este decálogo. Y es que la mujer del siglo XXI es una mujer inteligente. Por eso les decía al principio que la mujer en el siglo de la inteligencia artificial va a provocar no una revolución, una restauración de la sociedad. ¿Y cuál es la diferencia entre la revolución y la restauración? La revolución, sea pacífica o sea violenta, acaba con lo que existe. La restauración parte del deterioro, de las grietas, de la destrucción, de los problemas y del caos para mejorar el statu quo, el estado de las cosas. Y allí la mujer tiene un rol fundamental con su inteligencia, entendiendo la inteligencia como la hermana de la sabiduría. El inteligente necesita al sabio, porque el inteligente toma la concepción del sabio y le da un sentido práctico. El inteligente resuelve problemas. El sabio muchas veces se queda solamente en la reflexión y en la emisión de consejos. Nuestra mujer es una mujer inteligente. Se está formando, se está capacitando y está dejando evidencia de ello, pero además es una mujer segura de sí misma. La seguridad entendida como su valoración. Miren esto. ¿Por qué hablar de poesía política y del rol de la mujer en el siglo XXI? Porque nuestras mujeres tienen perfiles inspiradores y los líderes no se están dejando inspirar por el desarrollo y el crecimiento de la mujer. Hoy todo el mundo está consultando a la inteligencia artificial. Yo creo que hay que consultar primero a la inteligencia natural que tiene la mujer, porque es aproximarse a la virtud. Y voy a ir cerrando con 4 afirmaciones que concluyen esta reflexión. Vamos a sublimar la palabra. Que la palabra no sea una moda, como en la actualidad que está deteriorada, porque el discurso termina siendo palabrería, promesa falsa, engaño, manipulación, o como dicen algunos más sofisticados, posverdad. Todo termina siendo una mentira, un engaño y una traición del deseo y de la voluntad popular. Primera afirmación. Es el momento de sublimar la palabra. Segunda afirmación. Es el momento de tener líderes capaces de resolver problemas y solucionar dilemas. No es dime cómo hablas, es muéstrame la solución. Pero si esa solución está dicha de forma agradable, atractiva, por ejemplo, ¿cómo es posible que en Colombia todavía tengamos problemas de agua potable? En ciudades capitales, con tanta riqueza hídrica. No voy a entrar en ese tema porque da, voy a decir sin temor alguno, rabia. No hay agua en la capital, imagínense el agua en la región, pero no se resuelve el problema porque la palabra está asociada a un discurso lleno de palabrería. Tercero, con este elemento de los 4 que les he dicho para concluir.
las mujeres que nos están viendo, es el momento de avanzar, de creer, de participar, porque este mundo será muy diferente cuando la mujer ponga en el corazón y la conciencia las cualidades que espera la nación de nuestras mujeres y los hombres a respetarlas, a valorarlas, a tener un verdadero sentido de conciencia moral, porque sin ellas definitivamente nuestra sociedad y nuestra nación no puede avanzar. Y por último, para concluir esto, es hora de encontrar líderes diferentes, de atreverse a proponer personas distintas. Los mismos con las mismas terminan aplicando los mismos errores. La pregunta es, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están las valientes que se atreven a cambiar ese deterioro y esa devaluación de la palabra, esa confusión de la política entendida como dinero o vulgaridad? Y hay unos líderes que las tienen todas. Lo que tienen es plata y vulgaridad. Muy poca gente está hablando de esto, pero hay que decirlo sin temor, porque no es una crítica que agreda a nadie, es un retrato colectivo de lo que estamos viendo. La política se ha vuelto un quítate tú para ponerme yo, o una conservación de una élite que aplasta y oprime a los demás. Eso no debe ser un discurso solo de la izquierda, tampoco de la derecha ni del centro. Ese debe ser un espejo que permita vernos a todos desde otra mirada. ¿Qué tan incluyentes somos? ¿Extendemos la mano y ofrecemos soluciones o nos quedamos solamente defendiendo argumentos? Quiero finalizar con una frase para los líderes que quieren sublimar la palabra y hacer la política de otra manera. Y para las mujeres que viven la mejor época de la historia para ser mujer y que son una mujer de época. Te están buscando. Esta sociedad te está esperando. Llegó el momento de hacer realidad todos tus sueños. Tenemos perfiles inspiradores. Vamos a sublimar la palabra. Vamos a hacer que nuestra palabra valga más que nuestro dinero. Que nuestra palabra sea un sinónimo de honra, de honor, de honestidad, de humildad. Vamos a hacer que nuestra palabra llegue al verdadero discurso político y a la poesía. Ese es el reto de la poesía política del siglo XXI y, por supuesto, el reto de la mujer de este siglo. Voy a finalizar dedicándole un par de poemas a las mujeres en su día, a esas mujeres que están permanentemente demostrándole al mundo que más allá de la adversidad se puede salir adelante. Y a aquellas mujeres que quieren participar en política, no le tenga miedo a la política, haga la política de una forma diferente. Este poema, corto, breve, para empezar, se titula Sueña y no pares de hacerlo para ser feliz. Evita dudar en el tiempo que debes avanzar. Cree en ti cuando nadie confía en tu capacidad.
Dibuja en tu mente las ideas y cuéntalas, si es inevitable. Traza el destino con la pluma capaz de escribir tu voluntad. Ama sin reservas para que la soledad sea solo una decisión individual. Reproduce tus valores y multiplica tu heredad bajo la fuerza de la virtud. Así sabrás que lo extraordinario es habitual y nunca olvides estos 7 versos. Este es un poema que está en mi libro Efectos Suspensivos. A quienes le interese lo pueden encontrar en cualquier librería nacional o panamericana del país y en otras librerías importantes como la Lerner en Bogotá, entre otras. Hay un poema que quisiera dedicarles cerrando esta conversación que abre mi ópera prima, el primer libro, Vocación para el Amor, que también todavía hay algunos ejemplares en las librerías. Se titula Sin pausas. En la vida, la constante es la resistencia. La variable habitual es la desconfianza. Lo versátil casi siempre es inmutable y permanente solo es la fluctuación. Cuando crees que todo es tuyo, hace falta un poco y mucho más de lo que piensas que alcanzaste si el tema que te ocupa es la felicidad. Para existir sin sufrir mucho más de lo normal, es recomendable ignorar lo que nos hace padecer, aferrarse a lo cotidiano, lo frecuente y lo habitual, alterando intensamente el sentido de las cosas. No esperes tratos fieles ni leales de la gente para que no invoques los fantasmas de la decepción, especialmente si son los más afines y estimados, porque casi siempre son expertos sus temores en magnificar y amplificar exageradamente la dificultad. Lo fácil aparentemente se torna inaccesible, lo difícil es más fuerte y peor que la imposibilidad. Si te opones a confiar en lo imposible, no existirán garantías para dudar. Lo irresoluto dejará de ser complejo. La indecisión podrá desaparecer. La incredulidad será vencida por la fe. El dilema dejará de ser tu problema. La certeza superará con claridad tus miedos, convirtiéndose en la esperada solución. Creer es el combustible inagotable del poder, si los cambios dependen de una decisión. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y qué bueno, quisiera escucharlos y que inicie esta conversación. A todas, feliz Día Internacional de la Mujer. Yo tengo sus libros y de verdad que extasiada con cada uno de sus poemas. Muchísimas gracias. Doctor Enríquez, gracias por haber aceptado la invitación de la señora Nidia. Es usted un fabuloso invitado. Su poesía es muy expresiva, filosófica y a la vez argumentativa, y se lo dice un poeta también, y estamos fascinados con su retórica. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. En nombre de la señora Nidia, que no pudo estar presente, me delegó la coordinación de este conversatorio y estamos aquí todos, creo yo, que fascinados. Doctor Alexander Rabinovich, tiene usted la palabra, por favor. Gracias, mi coronel. Doctor Enríquez, gracias por su estupenda presentación. Ah, la verdad, estoy fascinado de mirar tanta problemática desde su punto de vista. Una de las cosas que usted mencionó fue una crisis de liderazgo y quisiera que ahondáramos un poco más en esto. ¿Cree usted que la crisis de liderazgo en el sector público o en el sector privado es el principal problema que tiene el país? Gracias. Muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante, doctor Alexander. Y la crisis de liderazgo es uno de los grandes problemas que tiene el país y que tiene el mundo. Sin duda,
el liderazgo entendido no como la capacidad de tomar decisiones, dirigir, conducir, sino la capacidad de servir. Se ha perdido la noción de servicio. Hoy el concepto de servidor público se quedó en lo que yo he denominado el concepto del patrón público. El funcionario cree que la oficina es el escenario de poder en el que puede mandar, ejercer autoridad, imponerse, y la noción de servicio ha quedado devaluada, deteriorada y desplazada por una conciencia social que busque resolver problemas. Usted ha dicho algo muy importante. Es el principal problema del país. Lamentablemente, y da dolor de patria decir que en Colombia tenemos un catálogo tan amplio de problemas que elegir cuál es el principal es una tarea dispendiosa y casi que imposible. Pero sin duda, yo no creo que las naciones tienen los líderes que se merecen. Esa frase ha hecho mucho daño. Las naciones han tenido los líderes que le han correspondido, y que le han correspondido porque las mayorías se han dejado seducir por la mediocridad. Ahora, si nos hemos dejado seducir por la mediocridad, hablando del sector público, y termino esta pregunta para no profundizar más, ¿qué pasa en el sector privado? Cuando uno ha participado en procesos de selección de personal, se nota lo difícil que es encontrar los perfiles para cargos, por ejemplo, directivos y de administración. Y generalmente esos puestos terminan siendo ocupados por niveles de confianza, por recomendados o por personas que tienen algún vínculo o nivel de afecto con un miembro de la junta, un directivo, y los headhunters, que son las firmas cazatalentos, al final lo que terminan es haciendo sugerencias para que unos líderes ubiquen en las plazas importantes a sus candidatos de preferencia. Y eso demuestra que tanto el sector privado como el sector público vive una crisis de liderazgo. Ahora, si esa pregunta tan importante la eleváramos a decir, ¿y cómo resolverlo? El liderazgo se resuelve con tres áreas básicas: elevando el nivel de la educación. Colombia no ha tenido una política de Estado en materia de educación. Cada vez que cambia un gobierno, y peor aún dentro de un gobierno, cada vez que cambia un ministro, le da una visión distinta a la concepción de la educación. Y un registro calificado, por ejemplo, que es simplemente una licencia que concede el Estado a una universidad para formar profesionales, termina siendo lamentablemente el producto de un negocio, de una recomendación política, de un amigo que se tenga, y los niveles de calidad están permeados por altísimos niveles de corrupción. Entonces, en ese sentido, la educación es lo único que puede resolver el problema del liderazgo, pero el segundo gran actor para resolver el problema del liderazgo es una política pública enfocada a la familia. Tenemos un Día de la Familia que no celebramos. Tenemos políticas públicas diseñadas a la familia, pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las demás organizaciones dirigidas a este fin terminan siendo cuotas de clientelas y no de funcionarios que ejerzan su labor, porque el presidente no está preocupado en enseñar a la ciudadanía a formar, consolidar y edificar familias sólidas en principios, en valores. Yo me pregunto, doctor Alexander, ¿dónde está la noción de la moral republicana y cuál es el ciudadano que forma nuestra familia? Entonces hay un grave problema de educación, hay un grave problema, sin duda alguna, de corresponsabilidad en la familia, y por último, el problema del liderazgo se resuelve también con el papel de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Dónde están las comunidades para identificarlos y apoyarlos, para estimularlos? ¿Dónde están las acciones y las iniciativas privadas
filantrópicas, altruistas y humanistas que reconozcan a esos líderes y si no tienen los recursos, los elementos, los apoyos o las formas de ejercer su liderazgo, les puedan ofrecer plataformas para impulsarlos. No, todo termina siendo un grupo cerrado, un quítate tú para ponerme yo. Sí, es un problema terrible porque existen, yo creo que muchos indios y también muchos caciques, pero no existe tribu. Ese es el problema de Colombia. Siempre se nos ha dicho que hay mucho cacique y poco indio. No, ni hay cacique ni hay indio, porque la tribu terminó siendo un clan dominado por dos o tres, pero no hay concepción de tribu, de identidad colectiva. Ahí es donde está el problema. Estoy de acuerdo, gracias. Y am, creo también que así como la caridad empieza en casa, creo que el liderazgo empieza en casa. Gracias. Gracias, doctor Rabinovich, doctor Enríquez. Tiene la palabra la licenciada Sandra Zambrano, por favor. Sí, muchas gracias, coronel Medina. Bueno, eh, profesor Julio, usted sabe que yo soy, pues, asidua lectora de sus poemas y espero cuando esté acá en Colombia, pues, me los pueda autografiar. Para mí sería un orgullo. Yo quería hacerle dos preguntas cortas. Primero, pues, ¿qué lo motivó usted a escribir, a meterse en este tema de la poesía? Y segundo, ¿qué recomendación da usted a las familias? Porque vemos que ya desde el punto de políticas de Estado es muy difícil que esto se fomente. Para que se fomente en la familia no solamente la poesía, sino admirar lo que realmente es bueno desde el punto de vista del arte, la cultura. Vemos que grandes conciertos se llenan con artistas que las letras son groseras, son obscenas, pero son famosos, son embajadores de Colombia, ganan grandes premios. Y yo digo que el problema no es tanto en ellos que crean ese contenido, sino en todos los que lo aprueban y vemos que están sonando en las principales emisoras, niñas muy chiquitas cantando y bailando ese tipo de canciones. Entonces, cada vez yo pienso que la sociedad se aleja de ese punto de vista objetivo para admirar lo que es la buena poesía, el arte, la cultura. Ya no se fomenta, por ejemplo, ir a estos espacios donde íbamos a mirar unas obras de arte. Eso no se cultiva, las manualidades y el arte en el colegio ya no se cultiva. La pintura, yo me acuerdo que antes en las escuelas de monjas a uno lo enseñaban a hacer manualidades, a pintura, la misma caligrafía, la taquigrafía. Entonces, ¿cuál sería su sugerencia para que eso se pueda fomentar y volvamos a tener esa finura, esa exquisitez por el arte y poder deleitarnos? Y pues la pregunta que le hacía en lo personal, o sea, ¿de dónde un barranquillero, pues acá que somos, tendemos a ser como tan extrovertidos, pues le sale esa vena artística para escribir tan bonito? Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Con mucho afecto, siempre que conversamos y sé que esta invitación en gran parte ha sido a través de ti, cosa que agradezco inmensamente. Lo primero es que en lo personal yo conté con la bendición de estar en una familia y ahí es donde está el punto en la que la expresión artística era muy importante. Desde niño yo supe a los 9 años que era que con mucho esfuerzo mi madre y mis tías, porque vivía en una casa con mis abuelos, llevaran a la casa un profesor de guitarra, por ejemplo. Y a la edad de 9 años tuve mi primera aproximación con un profesor que me enseñó a tocar un instrumento musical. Y en el colegio teníamos un profesor de castellano, de español y de literatura que nos mandaba a leer una novela cada 15 días. Ese era el método
en ese momento, imagínese un niño de 10, de 12 años leyendo María, Doña Bárbara. En ese momento era una tortura. Y la primera novela de Gabriel García Márquez fue La hojarasca, una de las novelas más difíciles. Y a pesar de que el método era un poco no ortodoxo para quienes después entendimos cómo se debe aproximar a la literatura a un niño, que es a través de cuentos, de lecturas más accesibles, más comprensibles, ilustradas y atractivas, pero leer una novela como Doña Bárbara para un adolescente puede ser una confrontación muy fuerte. Muy a pesar de eso, estas iniciativas generaban en nosotros la búsqueda por comprender la literatura. Y fue así como en el colegio yo a los 14 años empecé a escribir mis primeros poemas. Había leído obras de algunos poetas muy importantes, pero me atreví a empezar a escribir cuando descubrí realmente el sentido de la poesía, y fue allí en Barranquilla. Muchas personas me preguntan que por qué no había publicado antes, si lo hacía desde los 14 años. Me pasó algo muy curioso y quisiera compartirlo con ustedes, y es que en una mudanza, cuando tenía 3 cuadernos repletos de poemas, principalmente de sonetos, jugaba mucho con la rima, sonetos en decasílabos, que son esos que tienen 11 sílabas principales, entre 9 y 11. Se me perdieron los 3 cuadernos llenos de poesía cuando tenía 18 años. Fue una pérdida muy dolorosa para mí. Los poemas eran mucho más que un diario, eran una forma de expresar sentimientos, de evocar realidades, y eso me alejó durante un tiempo muy importante de la poesía porque fue un golpe muy duro. Pero posteriormente dije, voy a evocar, voy a recordar aquellos que me aprendí de memoria y los otros que solo tenía nociones de fragmentos, porque eran muchos poemas, y empecé a hacer un ejercicio disciplinado de reconstrucción, y eso es lo que ha generado ya que tengamos 3 poemarios publicados, cada uno en promedio de unos 50 libros. Aquí tengo los 3 poemas, y a propósito los voy a invitar a todos porque estaré en la Feria del Libro de Bogotá haciendo el lanzamiento de mi próximo poemario, que les doy como primicia. El título se llama Notaría de Sentimientos. Entonces, ese sentido de la casa y del colegio hizo que retomara esencialmente esa vena artística que es un don. Por ejemplo, yo siempre quise pintar, pero no tenía la habilidad para pintar. Cuando descubrí que yo no podía pintar, pero descubrí que podía escribir, empecé a estudiar la poesía propiamente dicha. Entonces conseguí unos libros viejos. Me acuerdo que en Barranquilla me iba a la Plaza de la Paz porque en las librerías no se conseguía, y iba hasta el centro, más abajo todavía, y buscaba esos personas que vendían libros antiguos, y encontraba allí manuales de composición siendo un adolescente. Tomaba del dinero de mis meriendas, pero era una búsqueda personal estimulada desde la casa y desde el colegio. Allí empecé a ver cómo era la composición literaria, qué se entendía por un poema, cómo se le daba vida al poema, y empecé a escribir mis primeros poemas. Recomendaciones principalmente para los padres, que creo que es una pregunta fantástica. Quien lee poesía abre una dimensión social y espiritual. La poesía tiene una carga emocional que se vale de razones, experiencias, sentimientos y juegos de la palabra, sublimaciones de la palabra, pero estimular el dominio de la poesía genera una habilidad lingüística en los niños que los va a transformar. Si ya sus niños están grandes y nunca hizo el ejercicio, nunca es tarde para aproximarse a los grandes autores.
si no tuvimos la experiencia de leer poesía en la niñez, en el colegio, en la universidad, en la adolescencia, en la edad adulta, cada vez que uno descubre un buen poema y lo lee, lo disfruta, se deleita, eso provoca en nosotros una transformación y una riqueza importante. ¿Qué hacer? Existen muchos talleres de poesía. Si tiene la posibilidad de ayudar a un niño, no necesariamente a sus hijos, de apadrinarlo, encuentra en él talento, llévelo a un taller de poesía, a una expresión artística, no necesariamente poesía. Si tiene un talento para la pintura y hay posibilidad de estimularlo, hay que hacerlo. Colombia es un país que tiene una riqueza cultural impresionante. Tenemos exceso de talento y escasez de oportunidades. Con apoyar a una persona estamos cambiando, pero desde la familia a sus hijos, a sus familiares, a quien descubra en ellos, reúnanse en una tertulia, en una conversación, a leer y a compartir opiniones. Retomar eso no es ser anticuado ni viajar en el tiempo, es cultivar realmente el espíritu, querida Sandra y a mí. Plataforma de YouTube que tenemos dos cuentas, uno se llama Democracia y Libertad con Doña Nidia y Conversatorios con Doña Nidia. Bueno, ahora sí paso a hacerle una pregunta. ¿Cuál de los precandidatos que usted ha visto que han salido fuera del closet hasta ahora tendría el perfil adecuado que usted busca en un candidato? O si no lo tiene, el que más se acercaría a ese perfil. ¿Quién sería de todos los precandidatos que hay ahora? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mira, por esas palabras tan importantes y por esos anuncios y por esta pregunta tan provocadora. Lo primero es que generalmente como analista suelo encontrar perfiles bastante altos a la hora de ocupar la silla. Y para aproximarnos a esos nombres, primero quiero definir 4 cualidades que debe tener el próximo presidente de Colombia, sea hombre o sea mujer. La primera cualidad que he identificado es que el próximo presidente de Colombia debe ser un gran negociador. ¿Y por qué un gran negociador? El país tiene grandes retos económicos, sociales, políticos y es un país altamente polarizado. La negociación entendida en el buen sentido de la palabra, no asociar negocios con corrupción, entender negociación para ponerse de acuerdo a la hora de tomar decisiones. Si tenemos que avanzar hacia un gran negociador, el segundo gran perfil que debe tener un buen presidente en Colombia es ser un conciliador. Una cosa es un negociador y otra cosa es un conciliador. El negociador tiene la habilidad para alcanzar metas y atraer grandes inversiones, desarrollar modelos de negocios, desarrollar la parte económica de nuestro país. Pero nuestro país altamente polarizado necesita a alguien que sea capaz de unir, no de polarizar ni de dividir, sin que la unidad signifique un encuentro, una adhesión permanente a su postura. Luego de esta capacidad negociadora y conciliadora, Colombia requiere un líder honesto. Lo que la gente está esperando es honestidad. La honestidad entendida como el valor que invita a hacer siempre lo correcto, a guardar las buenas formas y el buen gobierno. Y yo he propuesto ese perfil de un negociador, de un conciliador, de una persona honesta. El cuarto perfil, que creo que es la cuarta columna esencial de un liderazgo transformador, es que tiene que ser un hombre o una mujer profundamente espiritual. Entendida la espiritualidad no como religiosidad ni como
algo metafísico, esotérico, más allá de la fe, la cosmovisión, la creencia que tenga. Tiene que ser una persona que conecte con el espíritu nacional, que conecte con el espíritu individual. Entonces, mira que si tenemos 4 perfiles básicos que buscamos de un líder y empezamos a analizar según el promedio de encuestas, empezamos con la lista, un empate técnico arriba entre Vicky Dávila y Sergio Fajardo. Eso es lo que en este momento las encuestas están marcando. Un tercer liderazgo que será el candidato del uribismo cuando se logre decantar por uno, empatado con el candidato del petrismo cuando se decanten esos 4 líderes. Entonces, si coincidimos en que Vicky Dávila y Sergio Fajardo van en este momento en la delantera, lo primero que debemos decir es que los números todavía no les dan a ninguno de los dos para llegar a la presidencia. Esta lista que seguirá bajando, entonces encontramos también a personas como Galán, encontramos a personas como Germán Vargas Lleras, encontramos a grandes líderes sociales y regionales que están en carrera y le aplicamos estos 4 elementos. Lo primero es que hay que decirle a esos líderes que tienen que cultivar esas habilidades, porque hoy, y esto debo decirlo no en tono crítico ni de forma imparcial y objetiva, sino aspiracional, yo no veo un líder en este momento con esos 4 elementos. Todos tienen uno o dos, pero le falta alguno. Y voy a provocarlos en ustedes a que hagan el ejercicio y vean la personalidad de cada uno. Si encontramos uno honesto, de pronto le falta que sea conciliador, porque polariza, porque divide. Si encontramos una que sea muy espiritual, entonces también polariza. ¿Dónde está el perfil conciliador? ¿Dónde está el perfil negociador? ¿Dónde está el perfil espiritual? Fundamentalmente. Entonces, habrá que decirles a ellos, yo sé que este es un grupo muy importante y quienes nos están viendo también, que deben trabajar esas competencias si realmente quieren resolver los problemas de la nación. Si el asunto es simplemente que hay que elegir a uno porque toca poner presidente y no hay que ponerle el listón alto, entonces cualquier candidato puede ser viable y servir porque hay que tener un presidente. Pero el próximo tendrá el reto histórico de restaurar a la nación, de resolver problemas, y creo que esas 4 cualidades son esenciales y hoy yo no las veo en un solo candidato. Veo en algunos 1, 2 y hasta 3 habilidades muy fuertes, pero en las 4 todavía no lo encuentro, querida amiga. Bueno, muchísimas gracias y excelente respuesta. Muy amable. Valiosa respuesta. Gracias, Mira, gracias, doctor Julio César. Mi coronel Homero, bienvenido y la palabra. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un abrazo, Julio César, muy complacidos de que nos esté acompañando en el día de hoy, sobre todo con un tema tan interesante e importante en este momento para nuestra nación y también para a nivel mundial con lo que está sucediendo. Tenemos que entender, como tú dices, que estamos realmente en una batalla espiritual y cultural. Y el atropello y manipulación de la lingüística es algo que ha motivado que en la política el discurso se haya vuelto mediocre, algo igual, como tú dices, en el arte y en la música. Basta escuchar las letras de algunas canciones modernas que son ofensivas y abusivas. Hace un tiempo sacaron un disco que llamaba 57 más, tuvo tanto rechazo que otros artistas grabaron unos 57 más, pero ya con letra decente. No hace mucho tiempo una gran oportunidad de escuchar a los debates del Congreso y las piezas oratorias de los dirigentes políticos, pero hoy va lástima, da realmente
mucha lástima. Hoy precisamente, cuando venía manejando de regreso aquí a casa, escuchaba las algunas poesías de Julio Flores. Recuerdo que La araña, Tus ojos, Flores negras, a las cuales le pusieron música. Muchos de ellos, muchos compositores tuvieron también sus obras con la parte musical y que realmente alegran el espíritu, pero da mucha tristeza a lo que estamos llegando actualmente. Ahora bien, tú hablabas de que realmente nuestra dirigencia anteriormente, grandes personajes que dirigieron este país, eran poetas y nombras precisamente a Núñez, de nuestro himno nacional, que ahora lo quieren cambiar. Y hay otra persona de estos dirigentes de mucho impacto en el país que escribieron poesía. Quisiera leerlas, alguno para que seguramente muchos van a recordar al actor que lo citaremos al final. Dice, Patria, patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo. Por ti he gozado y padecido tanto como lengua mortal decir no pudo. No te pido el amparo de tu escudo, sino la dulce sombra de tu manto. Quiero en tu seno derramar mi llanto, vivir, morir en ti pobre y desnudo. Ni poder, ni esplendor, ni lozanía son razones de amar. Otro es el lazo que nadie desatar podría. Amo yo por instinto tu regazo. Madre, eres tú de la familia mía. Patria, de tus entrañas soy pedazo. Nuestro presidente Miguel Antonio Caro. Muchas gracias, Julio César. Muchísimas gracias, Homero, por esa cita de Miguel Antonio Caro, que es fascinante y es uno de esos grandes poetas que ha parido nuestra patria y que deja evidencia de la riqueza cultural que tiene Colombia y que es lo que tenemos que retomar, retomar verdaderos líderes que sublimen la palabra y la verdad que muy sentida tu lectura que agradezco inmensamente. Gracias, mi coronel Romero. Gracias, doctor Julio César. Omaira Cifuentes tiene la palabra. Muchas gracias, mis amigos. Bueno, me emociona poderme dirigir a ustedes y decirle al señor Julio César que es una intervención excelente, motivadora, alentadora, en donde que yo no tengo poesía para leer, pero sí le puedo decir que me siento feliz de ser parte del jardín de las flores multicolores, que somos parte de la alegría y la tristeza, donde tenemos las mujeres la capacidad de dar todo para poder ser la parte buena de una sociedad donde tanta gente reclama para que seamos parte de este país maravilloso que nos ha visto crecer y nacer en libertad, para que vamos todos unidos, generando con amor y alegría, haciendo posible que en un puente generacional donde los niños, jóvenes, adolescentes y mayores podamos caminar y defender patria, hogar, familia y todos unidos salir con libertad. No podemos permitir que cualquier sátrapa nos arrebate lo que la vida nos ha regalado, la libertad. Nacimos libres y libres tenemos que acabar con esta antipatía de antipatriotas, de bandidos que nos quieren destruir la dignidad y la oportunidad de trabajar. El amor, que es armonía, motivación, oportunidad, respeto, responsabilidad. Las mujeres tenemos todo para dar con lealtad, firmeza y fidelidad. Viva Colombia, viva la patria y créanme, mi querido amigo César, que es un deber de todos tener un espíritu de defensa de este país. Y usted sabe, como todos los que estamos aquí,
que los esbirros de oro son los que han venido siendo el aparente liderazgo, porque han querido arrebatarle el micrófono a quienes tienen la palabra, el don de la palabra, esa que usted habla, donde podamos generar energía y donde podamos generar en esa sangre alentador, motivador y que genere toda la fuerza para que una sociedad quiera salir a defender lo que hoy tanto queremos todos, la libertad, la democracia y poder trabajar con honestidad. De verdad que muchas gracias por su intervención, porque alegró mi corazón y me llenó de una gran motivación. Gracias para todos. Muchísimas Gracias, gracias, Omaira. gracias, Omaira. Doctora, licenciada Sandra pidió la palabra de nuevo. Bueno, sí. Doctor Julio César, lo voy a hacer partícipe de una conversación que teníamos aquí, pues, antes de usted ingresar a la sala. Pues nosotros aquí hablamos antes, durante y después, como dice el doctor Laureano, viene la hora cuchi cuchi y aquí pues arreglamos el país, hablamos de política y de todo y a veces terminamos con poemas de Omaira, del coronel y hasta con unos vinos. Entonces, bienvenido. Eh, Edilma nos decía que para ella el amor no existe, que ella ya no cree en el amor, y pues compartíamos aquí eh, el tema de parejas de mujeres muy jóvenes con hombres mayores. El coronel nos daba sus experiencias, de algunas muy buenas experiencias. Entonces quería leer un poema de su libro que de pronto habla del tema y preguntarle si usted realmente cree que el amor existe. Entonces, pero antes voy a leerlo de su autoría. Dice, las razones del adiós. Es una pena que por tan poco se acabe ese amor que tocó con la fuerza de una mirada que aún insiste sin estar acabada. Esos signos de pasión y de ternura traían todos los días una aventura que no está a causa del desinterés y nos puso la vida al derecho y al revés. ¿Será que te inspira un nuevo sueño o tu corazón tiene otro dueño? Si te inspira y te llena de emoción, duele más el adiós que la desilusión. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, pues, ¿qué nos responde a las mujeres en este día, donde la mayoría aquí somos solteras, como decía Edilma, separadas? Entonces, ¿cuál es su concepto? ¿Existe o no existe el amor? ¿O es una mera ilusión? ¿O es por mera pasión? ¿O nos juntamos por mera necesidad de afecto, pero no hay realmente amor? Entonces yo pienso que la persona más indicada es usted que le escribe al amor. Muchas gracias, Sandra, por esa pregunta tan importante. Y digo tan importante porque no existe filosofía alguna que no haya intentado definir qué es el amor. Y lo que decíamos al principio, el discurso está devaluado tanto en las artes como en la política porque se ha olvidado realmente de lo esencial. Y el amor es lo esencial. ¿Existe o no existe? Hoy la filosofía y la psicología han llegado a una conclusión de la cual yo soy muy crítico y han dicho que el amor es una emoción. Han dicho que el amor es un sentimiento y que el sentimiento y la emoción tienen elementos subjetivos. Hay otras visiones que intentan ser pragmáticas, es decir, ser prácticas, y dicen que el amor no es un sentimiento ni es una emoción, sino que el amor es una decisión. Y escuchamos permanentemente a muchos conferencistas e incluso líderes espirituales diciendo que amar es decidir y amar es elegir. Pero yo cuando escucho eso, yo digo, y quiero que hagamos este ejercicio todos. Imagine ese plato de comida que a usted no le gusta. Imagínelo por un momento.
Yo voy a poner uno, yo como de todo, pero las berenjenas no me pasan. Por mucho que yo quisiera amar una berenjena, cuando la pruebo, no me gusta. Entonces, amar tampoco es simplemente, o el amor no es simplemente una decisión. El amor tiene muchas capas de significado y para mí sí existe. No creo que sea un Dios como las grandes mitologías representaban al amor en divinidades. El cristianismo ha dicho, y quienes somos cristianos, quienes somos creyentes, católicos o protestantes, creemos que Dios es amor y el amor existe en la persona de Dios y es por supuesto la fuente primigenia del amor. Pero ¿cómo entender el amor hoy día? El amor sí existe y el amor es un complemento de muchas cosas, de sentimientos. Amamos lo que nos gusta, amamos lo que nos atrae, amamos aquello que satisface una necesidad de compañía, de afecto, de encuentro, de idealización, de autorrealización, de consolidación de una familia, pero amamos aquello que nos agrada, que nos favorece, que nos beneficia. El amor no es una imposibilidad, el amor sí es una dificultad y muchas veces se confunde el amor con el deseo, con la pasión, con el gusto. El amor es, como su definición lo indica, una muerte al yo. Amar significa dar, significa entregar, pero el amor no es un mártir ni es un héroe. El amor no es simplemente como se representaba a Cupido con una flecha intentando agredir y cazar y atacar al que pasara. Para responderlo en una frase, si es que se puede, el amor es experiencia. Miren esto. Hemos escuchado tradicionalmente que el amor es un sentimiento, una emoción o una decisión. El amor más que eso es una experiencia. Quien experimenta el amor vive momentos de felicidad. Quien experimenta el amor también siente la ausencia. Quien experimenta el amor también siente dolor, porque el amor provoca dolor. Y si la persona amada no valora el sentimiento, la pasión, el deseo, el gusto, el agrado, el afecto, la decisión o la experiencia del otro, provoca daño, causa daño, pero el amor existe y voy a responderte a ese poema con un poema que se titula El amor es un poeta. Escuchen esto porque nos atrevimos a decir que el amor era literalmente un poeta. El amor es un poeta porque el amor describe esencialmente más que sentimientos, situaciones. Y lo voy a leer. Se titula El amor es un poeta. No es un hombre, tampoco una mujer, pero es poeta. Sabe definir la pasión con acciones. Conjuga los verbos como si fueran canciones, sin ritmos, estrofas, letras ni melodías. Algunos creen que es el elixir de las ilusiones, porque eleva la dimensión de sus fantasías como ese cantante que enciende las sensaciones, sin voz, sin orquesta, razón de las alegrías. Su música se fusiona con la poesía en los silencios del alma que grita y nadie le escucha porque son pulsaciones, los latidos de un ser que suspira con el ritmo del verso que alienta la invocación al amor de dos corazones. Puede hacerte vibrar con pasión o dolor sin explicaciones. Con su pluma y sin texto le habla en su idioma a la musa que descubre su fuerza al perder el control de sus emociones. Muchos desean explicarlo sin conocerlo. Todos hablan de él y lo desean en sus sueños. Lo sienten, lo buscan y en ocasiones lo encuentran, pero nadie le ha visto.
y aún así sus historias se inventan. Lo cierto es que es un poeta. Si me preguntas alguna vez qué es el amor, te diré que es creador de todo y lo más hermoso. También el espíritu que inspira a los enamorados está presente en los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, la patria, la tierra, la naturaleza, el cosmos, el aire, el agua, el fuego. Vive en el alma y el corazón de los que se aman, porque el amor es un poeta. Muchas gracias, hermoso. Qué noche de poesía, por Dios. Mi mayor Laureano, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Julio César, buenas noches. Yo soy mayor con mucho honor del Cuerpo Logístico del Ejército, retirado hace muchos años, y soy médico neurocirujano. Entonces ya me identifico. Me encantó el tema que le puso Sandrita sobre el amor, porque yo mismo me identifico con lo primero que usted dijo. El amor es una experiencia. Y el amor es una experiencia por algo muy sencillo, que es que cuando yo tenía 20 años, igual que mi esposa, nosotros nos casamos por hacer una familia. Pero después entonces nos casamos terminando todos nuestros puntos de vista de preparación. Después entonces ese amor se cambió por el crecimiento de unos hijos que empezaban a crecer en el colegio y luego en la universidad. Y después ese amor se orienta más a que vamos llevando a una estabilidad. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque tengo 3 hijos exitosos plenamente en Estados Unidos en su vida profesional, pero faltaba que fueran exitosos en su vida amorosa, en el amor de ellos. Y ahorita le doy gracias a Dios porque ellos tienen todos 3 su pareja, muy buenas todos, y estamos muy contentos con mi esposa. Entonces ahora el amor nuestro se vuelve pasear y salir a darle la vuelta al mundo, y cada vez que podemos pasear, ahí estamos lejos, yendo a cualquier lado. Entonces el amor para nosotros es una experiencia progresiva. Gracias por la definición y gracias por decirlo. Desde el punto de vista de tu charla, excelente, porque pocas veces la tenemos con esta madurez y esta característica que es muy importante. La única diferencia que tengo es cuando dijiste las 4 características de un presidente. Y yo, mi presidente y el que quiero elegir y el que quiero promocionar y el que quiero ayudar yo, tiene que tener como punto número 1, sentido común. Si no hay el common sense, no hay nada, porque es que ahí está. El número 2 es amor a su patria. El tercer punto, el que llegue a presidente no tiene que saber todo, ser el cerebro más importante de todo el país, sino que tiene que tener muy buen asesoramiento con gente muy capaz que le diga lo que debe de hacer y le ayude y lo asesore. Y en cuarto punto, tiene que ser una persona que se deje hablar, ante todo, que sepa hablar y se deje hablar y sepa escuchar. Entonces, eso yo quería comentártelo porque tu argumento está muy bonito desde el punto de vista de las 4 características que diste, pero yo desde el punto de vista más duro, hablando netamente de política, porque ya dejé la milicia, ya dejé la neurocirugía, me dediqué ahorita fue a ser un analista y asesor político, y de pronto les tengo una sorpresa de ser un candidato. Y estoy pensándolo seriamente y analizando esa posibilidad. Vamos a ver si se da y vamos a ver si sale adelante. De verdad, Julio César, muchas gracias. Muy interesante este abordaje que se dio tan bonito. Una feliz noche y esperamos volverlo a ver pronto. Muchísimas gracias, doctor y mayor. Qué bueno encontrarse en este grupo con esas mujeres
a héroes de la patria que tienen ese amor por la patria y enriquece mucho ese comentario. Coincido plenamente que el sentido común es la caracterización del liderazgo colectivo y esto se articula frecuentemente con el deseo y con la capacidad que tiene Colombia. Es que cuando uno viaja, y usted hacía referencia a que ha recorrido el mundo, se da cuenta que lo que tenemos en Colombia no es solamente único, es inigualable. La riqueza natural y lo más valioso de un territorio que es su gente. Lo que uno siente cuando está con un colombiano en cualquier región del país, cuando se deja atender o cuando uno lo atiende, no lo siente en ningún lugar del mundo. Sentirá otras cosas, pero lo que hay en Colombia es exclusivo, es un don de Dios, un don de la naturaleza y ojalá que encontremos un líder con esas características con las cuales coincido y agradezco mucho que las haya compartido doctor y mayor. Gracias, mi mayor. Gracias, Julio César. Estamos por terminar con base en el tiempo que nos concedió nuestro invitado, nuestro fabuloso invitado, que definitivamente nos ha dado un valioso y diferente matiz al conversatorio. Amiga Pat, tienes la palabra. Ok, ya. ¿Cómo está, señor Julio César? Mucho gusto. Yo le quiero decir algo que el amor no existe. Lo que, refiriéndose a lo que usted dijo, el amor no existe. Me gustaría tener mucho tiempo para explicarle el por qué yo digo eso. Pero mi pregunta es, ok, usted dice que usted no ha encontrado candidatos y no ve candidatos con las características, esas 4 características que usted dice, ¿no? Pero yo digo que no lo va a encontrar con las 4 características que usted dice. Puede que encuentre con 2, puede que encuentre con 3, pero no con las 4. Ok. Bueno, en Colombia se están tirando mucho de presidente, el verdulero, el gallinero, el granjero, el de todo, mejor dicho. Eso da hasta pena. Eso da hasta pena. Ahora, usted, dígame, puede que una persona le diga, el verdulero, ok, el verdulero se tiró de presidente, va a, va a tirarse de candidato para presidente, ok, el verdulero. El verdulero le dice, ay, yo soy una persona honesta, soy una persona que va a regir este país, soy una persona que no le ha robado a nadie, soy demasiado honesta. Ahora dígame usted, señor Julio César, ¿usted cree que el verdulero, aunque sea honesto de verdad, usted cree que puede regir un país? ¿Tiene la capacidad el verdulero de regir un país? Perdón. Muy buena pregunta, Pat, porque esa es una de las grandes discusiones de la teoría política tradicionalmente. Y te voy a contar algo. En la antigüedad, los padres de la filosofía no creían en la democracia porque decían que debían gobernar los más idóneos, los más capaces, los que tenían mayor conocimiento. Exactamente. Y ellos decían que la democracia era un sistema perverso en el que dominaban los iletrados, cualquier persona tenía capacidades. Los requisitos para ser presidente en Colombia, según la Carta Política, que es nuestra constitución, no incluyen ni siquiera saber leer y escribir. Por ejemplo, para ser presidente en Colombia se requiere solamente ser mayor de 30 años, ciudadano en ejercicio y no haber sido condenado, salvo por delitos políticos o culposos. Eso significa que no se requiere un título, que no se necesita ningún tipo de experiencia y de idoneidad, simplemente los votos. Ahora, la democracia no es un sistema perfecto, ¿no? Pero bajo mi percepción y respeto la posición de los demás, la democracia es el único modelo que por lo menos facilita el ejercicio de la libertad
no solo de expresión ni de opinión, sino el ejercicio de la autonomía individual. Una sociedad avanzada que vaya acorde con la riqueza social y natural que tiene como Colombia, debería replantearse un sistema de gobierno en el que se honre el mérito. Aquí que estamos rodeados de grandes hombres que han servido a la nación, saben que para ascender no solamente hay que hacer cursos y tener experiencia, sino demostrar competencias y habilidades. No estamos sugiriendo que para ser presidente haya que entrar en una carrera, pero sí deben existir algunos requisitos que sean más que todo adaptables a capacidad de gestión y de valores. Ahora, esas cuatro condiciones que yo veía en los perfiles y que tú muy bien dices, probablemente aparezca un candidato, no sabemos, ojalá los que creemos en Dios pidámosle a la divinidad que aparezca un líder que pueda ser un gran negociador, un buen conciliador, una persona honesta y profundamente espiritual. Hoy algunos, como muy bien lo recordaste, tienen uno, dos o tres, pero los cuatro no. Pero si le falta uno, al que le falta ser espiritual, ojalá encuentre la dimensión del espíritu, al que le falte ser honesta, o a la que le falte, o al que le falte ser un buen conciliador y no seguir polarizando, pueda trabajar en eso. Yo creo en el desarrollo humano y agradezco mucho eso. Un verdulero puede hacer buenas verduras y puede aprender a ser un buen líder en el ámbito de aplicación si se rodea de lo mejor, se capacita y avanza, y eso puede ser un elemento importante y un factor, por lo menos en las reglas de juego que tenemos de la democracia en Colombia. Un abrazo para ti, Pat, y respeto mucho que el amor no exista, pero hay una experiencia de amor que algún día te va a visitar. Un abrazo. Ok, gracias. Mi pregunta es, ¿usted cree que en caso de que se encuentre ese candidato con las cualidades que usted menciona, la, la, la ciudadanía está en capacidad de reconocerlo? Porque pues se ha visto muchas veces para muchas elecciones para diferentes cargos hay un candidato que muestra mejores cualidades que otro y la gente siempre se va por el de las peores cualidades. Entonces, ¿usted cree que así aparezca ese candidato? ¿La ciudadanía está en capacidad de reconocerlo? Y otra cosita, usted acaba de mencionar que, por ejemplo, el verdulero puede rodearse de gente muy capacitada, pero ¿cómo tiene la capacidad de saber quién es el capacitado? Magníficas preguntas, Diana, y qué bueno que las formules. En primer lugar, si encontraremos ese líder y las mayorías sean capaces de reconocerlo, ese es el gran reto de las naciones. Y líderes como los que están aquí, como los que estamos aquí, tendremos que hacer el trabajo de difusión de si aparece por el bien de Colombia una persona con esas cualidades, de compartir esas ideas, esa visión y de impulsarlo a lo demás. Lo que tiene la democracia es particularmente eso, que algunos dicen que es una dictadura de las mayorías. Yo creo que el pueblo colombiano en los últimos 40 años ha avanzado mucho, mucho en generar conciencia. La gente votó en la elección pasada también porque se cometieron muchos errores y quiso generar un movimiento antisistema que fue peor el remedio que la enfermedad. Pero hay una oportunidad histórica de identificar un liderazgo diferente que se conecte con la gente. Y lo bueno de todo esto, Diana, es que la política todos los días ofrece una nueva oportunidad. El tiempo no se detiene. Veremos, y esta es una de las preocupaciones que compartimos, si nuestra ciudadanía está capacitada para elegir lo mejor o simplemente sigue enamorándose de la apariencia y no del fondo. Alguien dijo alguna vez, y es una frase que yo repito mucho, que la política es como el amor del que hemos hablado hoy. Muchas veces se despiertan pasiones, sentimientos y emociones, pero desplazamos a la razón. Por eso, así como es el amor, es la política, es una experiencia.
Ojalá el pueblo colombiano valore la experiencia de su liderazgo y cómo identifica un verdulero a sus buenos líderes, a su buen equipo de asesores. Yo soy de los que cree que la inteligencia no se adquiere en la universidad. Y se los dice alguien que ha pasado casi toda su vida, desde que llegué a una universidad a los 16 años, después me gradué de abogado y a los 2 años empecé a dar clases metido en universidades y he tenido contacto con todos los niveles de formación, desde el colegio hasta un doctorado, y le puedo decir que la inteligencia no se aprende. La inteligencia es un don de Dios y eso es lo que tiene que acompañar al liderazgo. Un verdulero puede ser más inteligente y créame que he conocido gente popular que no tuvo oportunidad de estudiar, que son más inteligentes que gente que tiene títulos y que los colecciona en las paredes. Los títulos no son más que papel. Lo que demuestra la habilidad y la capacidad de la gente es cómo resuelve problemas. Pero obviamente, si esos papeles son la evidencia de la capacidad y del conocimiento, estamos en presencia de una persona que es coherente entre lo que dice que sabe, lo que conoce y lo que es capaz de hacer. Entonces, es un equilibrio. Ojalá que el pueblo colombiano identifique un liderazgo, lo arrope, lo acompañe y líderes como los que estamos aquí podamos participar en un movimiento que se ocupe de resolver problemas. Gracias, señor Enríquez. Gracias, doctor. Gracias, Diana. Doctor, para cerrar, me voy a tomar el atrevimiento de exponer mi concepto con respecto del tema central. En mi concepto, el amor es la mayor y permanente manifestación de Dios. Lo que sucede es que los seres humanos interpretamos el amor como algo terrenal, algo material y algo vivencial. No nos elevamos para entender que cuando observamos la naturaleza, cuando observamos al mismo ser humano, todo cuanto existe nos deja la lección de que todo es amor y por tanto todo es Dios. En mi concepto el amor es esencia. Amar no es querer ni desear y etcétera, como usted bien lo expuso. Y pienso yo que la mujer, y así lo escribo en uno de mis poemas, la mujer es el mayor milagro del amor que hizo Dios. Sin embargo, hay ocasiones en que ellas mismas lo olvidan. Y para mostrar un poco la diferencia con respecto de el concepto espiritual y terrenal del amor, me voy a permitir contrapuntear con usted con uno de mis poemas que se titula Hay un virus. Hay un virus que llena tu cuerpo, te puede enloquecer o dejar muerto. Penetra tus sentidos, te deja consumido. Es el virus del amor que marca tu destino. Te vuelve a la vida llegando a ti escondido en besos, en caricias, elixir de poesía, y envuelto en las tormentas penetra hasta tu alma y luego de entregarse te devuelve a la calma. Para volver al ataque con solo una mirada, el roce de una piel sensual, apasionada, se mezcla hasta en tu voz, también la de tu amada. Te deja sin aliento, te nubla el pensamiento. A este virus le llaman sentimiento. A todos nos infecta de gran felicidad. Y siendo siempre así, que nos infecte, ¿qué más da? Y con base en este concepto y en este poema, estoy haciendo un libro que se llama Motivación solo para mujeres. Y yo empiezo esa obra con algo que ha demostrado la psicología y lo resumo en una frase. Donde hay una mujer hay una reina, donde hay dos hay una guerra. Pero a eso le falta un complemento. Donde hay tres mujeres o más y se unen tras de un objetivo valioso, definitivamente lo que puede haber es éxito. Y muchas ya lo han demostrado. Para quienes no creen en el amor, les voy a dedicar un verso muy corto, pero supremamente impactante, de uno de los grandes poetas de la historia, Gustavo Adolfo Bécquer. No sé si ese poema lo hizo para su esposa o pensando en general en la mujer, pero aplica para ambos casos. Él hace como si ella le preguntara, ¿qué es poesía?
Y él dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Doctor amigo mío, gracias por haber estado esta noche en el conversatorio con doña Nidia. Me honra haber tenido la responsabilidad de reemplazar en este caso a la señora Nidia. En nombre de la señora Nidia Paut Quintero y el equipo del Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad, le agradecemos profundamente su sabiduría. La sabiduría está compuesta por principios, valores, inteligencia y conocimiento más experiencia. Y usted ha hecho gala totalmente de todo eso. Gracias, doctor Enríquez, por sus aportes, por todo cuanto nos ha entregado. Gracias a los asistentes por su participación. Con base en esto, damos por cerrado este conversatorio. Gracias a todos. Coronel, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. Acá tiene un hermano, un amigo, y seguiremos conversando.